personal con el Señor lo que provoca es la conversión. Ese triple encuentro nos ayuda a darnos a dónde estábamos, a darnos cuenta hasta dónde habíamos caído, qué fondo habíamos topado, ¿verdad? Y que teníamos una luz y una salvación. ¿Correcto? Decíamos que hay un marco histórico y hay un proceso vegetativo. Un marco histórico que está muy referido a que en aquel tiempo, en los años 70, el mundo estaba viviendo una revolución social, ¿sí? La liberación, los hippies, y en ese momento la iglesia y uno de los papas que tiene mucho que ver con el nombre nuestro, que es el Papa Juan XXIII, pensó que era bueno hacer un cambio dentro de la iglesia, porque hasta ese tiempo los padres hablaban de espaldas a la feligresía, daban la iglesia la misa en latín, en fin, estábamos muy distantes los seguidores del Señor de su iglesia. Eso fue lo que entendió el Papa Juan XXIII, por eso inicia el Concilio Vaticano, pero él no pudo terminarlo. Recordábamos que él murió, ¿verdad? Él estuvo, creo que no más de un año, y el concilio duró 2 o 3 años. Desde ahí ya los curas dan la misa a la feligresía en el idioma de la nación donde estén, ¿sí? Pasa del retiro de un día a un retiro de tres días, y lo que buscamos siempre es la conversión. Pasamos de ser laicos alejados a ser parte interna de la iglesia, de acercarnos a la iglesia. También hablábamos de que había una vocación cristiana. Es decir, el Señor nos llama a todos. Y el Señor lo que quiere es que lo sigamos. ¿Sí o no? Sí. Sí, hermanito. ¿Y el objetivo cuál es? De nosotros alcanzar la santidad. Por eso que en la Iglesia Católica tenemos muy presente la vida de los santos, porque ellos son el ejemplo vivido de gente que sí pudo alcanzar la santidad, que a lo mejor en su vida anterior a la santidad, en su tiempo antes de alcanzar la santidad, eran tanto o más pecadores que algunos de nosotros. Pero cuando encontraron esa vocación con Cristo, esa conversión al Señor, y encontraron esa luz, cambiaron sus vidas. Por eso, nosotros como espiritualidad cristiana tenemos que seguir a Cristo. Nosotros no hacemos seguimiento de personas u hombres. Nosotros seguimos la verdad, y la verdad es la palabra, y la palabra se hizo vida y se hizo en vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y decíamos también que todo aquel que es bautizado y que cree en Cristo como Salvador, como Redentor, como fuente, razón y vida, entonces esa persona es cristiano. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, de acuerdo. Entonces, ese es el objetivo, es lo primero que tenemos que sentir de la vivencia del retiro. Hola. Sí. Es lo que debemos sentir de la vivencia del retiro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos llama el proceso espiritual? El proceso espiritual, a su vez, tiene 4 fases: cristológica, mariológica, neumológica y... Hay una mancha negra ahí en la pantalla, hermanito. Estoy tratando de sacarla. Y eclesiológica. La verdad no sé de qué es esto. No sé de qué es esto, la verdad no sé. Ok, ¿por qué es cristológica? Porque estamos basados en Cristo. Díganme ustedes, ¿qué otra situación ustedes ven, o en qué ustedes ven que está basado en Cristo? ¿Qué libro, para ser más concreto y directo, ustedes ven que está basado en Cristo Jesús? La Biblia. La Biblia. Entonces decimos que la Biblia es cristocéntrica.
porque se refiere a Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo, todo lo que estuvo antes de Cristo, y Nuevo Testamento, todo lo que está a partir del nacimiento del Señor en adelante. ¿Sí o no? Entonces la Biblia es cristocéntrica. Y el movimiento dentro del proceso espiritual es cristológico porque basa, y ustedes cuando ya conozcan todas las charlas del retiro y las normas, se darán cuenta que el movimiento basa todo en la palabra que es el Señor. Por eso es cristocéntrico, cristológico. Porque el Señor en el retiro nos llamó a todos por nuestros nombres, recuerden. Nos acogió en una sala donde estábamos muchos. Y luego al tercer día sentimos que habíamos sacado un peso, una cura, y sentíamos paz en nuestro corazón. Habíamos sentido regenerar nuestra alma. Y ahí decíamos que para basar esto, hablábamos de la parábola del buen pastor. Entonces, ¿dónde está la fuerza eucarística de Jesús sacramentado? En dos sitios en el retiro. ¿En dónde? ¿Ustedes se acuerdan? En el Santísimo de Sala y en el de Equipo, ¿se acuerdan? Sí. Y también está la presencia de Cristo Jesús en el Vía Cruz. ¿Sí? Decíamos que somos mariológicos. ¿Por qué somos mariológicos? Porque nosotros con el sí de María, con su fiat, llama la iglesia, es decir, con su aceptación y abnegación, María le dio al mundo la esperanza de salvación en Cristo Jesús. Entonces, en la charla Tres Miradas, ¿sí?, se ve ese nexo de Cristo con su madre, la madre de misericordia, madre de la vida y la esperanza. Caramba. Y madre de los afligidos. ¿Dónde también está María? En los rosarios que se rezan. Decíamos que también cuando hacemos nuestro perseverar dentro de los 3 días de retiro, había los Vía Crucis, donde se rezaba el rosario, y que también los equipos dentro del recinto del retiro también rezaba el rosario. Y el rosario es un símbolo mariano, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El rosario es un símbolo mariano. María. Definitivamente. Entonces somos mariológicos. Eclesiológicos, ¿por qué? Porque nosotros dentro del movimiento hacemos oración. Sí. Sí. A veces hacemos ayuno. Claro, por ejemplo, en la Semana Santa se pedía que los viernes, o se pide que esos días viernes de esos 40 días se haga ayuno. Hacemos sacrificio. Claro que sí. Dentro del movimiento, dentro del retiro, por ejemplo, el Vía Crucis, ¿es o no es una entrega, un sacrificio? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Luego, cuando pasamos a sala, ¿cómo pasamos? De rodillas. De rodillas. Y ese es otro sacrificio. Y decíamos que eso lo dábamos por gracia, ya que por gracia lo habíamos recibido. ¿Se acuerdan? Y decíamos que eso era humildad. ¿Ok? Y la limosna, que no es dar de lo que me sobra, sino es dar de lo que tengo. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Porque, ojo, a veces pensamos que solo es monetario. No, a veces también es tiempo. He aquí un asunto en que hubo mucha confusión en la cátedra, en la reunión de esta. Decíamos aquí que este era el detalle de la espiritualidad, pero que este círculo de aquí no era en sí el detalle, era la mejor forma de aprender. Y decíamos que
que esta forma de aprender no solo debe ser utilizada para asuntos cristianos y espirituales, debe ser utilizada en todo nuestro aprendizaje. Yo primero tengo que conocer, al yo llevar ese conocimiento, leer y llevar ese conocimiento a mi interior, es decir, lo asimilo, lo analizo, ahí sé. Entonces, conocer, saber. Cuando yo ya sé y hago, estoy aprendiendo. Y cuando yo aprendo porque hago lo que sé y conozco, ¿sí? Amo. Entonces, termino amando lo que aprendí porque lo hice sabiendo y conociendo. Entonces, esa es la mejor forma de aprender y conocer. El sistema de aprendizaje, más aún de la palabra. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra y comenzamos a pedir direccionamiento del Espíritu Santo o direccionamiento de nuestros párrocos o nuestros hermanitos que tienen un mayor conocimiento que el nuestro, y comenzamos a entender cosas que antes no le entendíamos, comenzamos a enamorarnos de la palabra, a amar la palabra. Y cuando usted coge y hace los actos de caridad, de misericordia, o cumple con las virtudes, ¿verdad? Está haciendo lo que ya leyó. Y en ese momento, ¿cómo se siente en tu corazón, hermano y hermana? Contento y en paz. Contento, en paz. Siente que está amando. Entonces, como siente que está amando, se siente feliz y vuelve a repetir el ciclo y comienza a averiguar más de la palabra y a tratar de saber más y hacer nuevas cosas. Termina aprendiendo, termina amando, y es un círculo que nunca va a terminar. Es decir, el aprendizaje y la preparación nunca termina. ¿Sí? Correcto. Así. En esta se confundieron mucho en una de las preguntas de los cuestionarios, porque la respuesta era la siguiente. Estos sí son detalles de la espiritualidad: la pobreza de espíritu, la disponibilidad, el entusiasmo, la confianza y el sentirnos enviados. ¿Se acuerdan? Que hasta vimos ahí las palabras que estaban en la palabra, es decir, los versículos que nos decían a qué se refería pobreza de espíritu. Cuando el Señor habla de pobreza de espíritu, no habla de un espíritu miserable o de una persona miserable que no tenga ni qué comer. No solo habla de eso, habla de la humildad de su espíritu, de la sencillez de nuestro corazón. El retirista, tenemos que ir venciendo nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra soberbia. Mire, insisto, yo el burro hablando de oreja. Tenemos que vencer eso para poder decir que somos pobres de espíritu, humildes de corazón. El retirista, como característica de detalle espiritual, debe ser de una gran disponibilidad. Y eso lo probamos en el retiro. Todo el mundo está dispuesto a orar, todo el mundo está dispuesto a rezar el rosario, todo el mundo está dispuesto a servir. ¿Es o no es así? Esa misma disponibilidad tenemos que llevarla también a la parroquia y ayudar a nuestros párrocos a que la parroquia crezca, a las necesidades de la iglesia, incluso en ciertas cosas que se le pueda ayudar a él como párroco, porque también es parte de la iglesia. El retirista de Juan 23 es entusiasta. Es un hombre de mucho entusiasmo, es una mujer de mucho entusiasmo, de alegría. Y obviamente inspira confianza. Y cuando viajamos de pueblo en pueblo, o cuando vamos a hacer un compartir, o cuando nos pidan que hagamos una oración por la situación de enfermedad de un hermano, por la situación que murió un hermano, que recemos un rosario en un velatorio, debemos sentirnos enviados porque estamos compartiendo la misericordia, y misericordia es amor del Señor. ¿Sí? Dentro del retiro, los retiristas contamos con 4 recursos o medios para poder ir creciendo dentro de la vida espiritual del movimiento. El primero decíamos que era la clausura, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y por qué decíamos que era la clausura?
porque en la clausura es nuestro primer encuentro después de esos 3 días con la comunidad, en este caso con la comunidad Juan 23, con el hermano padrino que me llevó al retiro, con los hermanos de esa parroquia o con familiares que son retiristas que también son parte de él. Y nos comenzamos a sentir parte de una nueva familia. Hablábamos que semanalmente habían 2 reuniones, que es justamente lo que les conversaba al inicio. La reunión parroquial y la reunión de formación. Hablábamos que la reunión diocesana o de formación es para preparar nuestro conocimiento y poder dar de mejor forma con gracia a lo que por gracia recibimos. Y la segunda, la de la parroquia, esa es la de nuestro quehacer diario. Hablábamos de un tercer recurso, que es la oración y acción apostólica. Entonces decimos, hagamos de cuenta que y es parte de un proceso neumatológico, porque recordemos que en la oración está el Santo Espíritu. Y decíamos que, ok, las primeras oraciones que tenemos que hacer, que los hermanitos nuevos se la graben, si que no se la saben, o que la repitan, es el Padre Nuestro y el Ave María. La oración al Espíritu Santo. Después pueden ser los rosarios, ¿verdad? La oración a la Virgen del Carmen. La oración a la Virgen del Carmen, la liturgia de las horas, los rosarios dentro de la iglesia, ¿verdad? La Divina Misericordia, ¿sí? Y de esa forma vamos llamando al mismo Espíritu del Señor, a la tercera persona, para que nos siga acompañando en ese caminar. Y esa vocación neumológica, o sea, neumatológica del Santo Espíritu, hace que nosotros como caminantes en el camino, en el caminar del Señor, tengamos esa esperanza de siempre. Y ese fueguito que se prendió en nuestro corazón cuando vivimos el retiro, no se apague. Y dentro de estas prácticas quedaría la de la comunión de los santos. Decíamos que había prácticas espirituales, que estas prácticas espirituales nos servían para el crecimiento de la vida en gracia y el fortalecimiento apostólico. ¿Qué es esto? Bueno, todos quisiéramos ser llamados apóstoles en algún momento del Señor, a sabiendas incluso que los apóstoles no tuvieron una vida fácil ni un final muy agradable. Cuando nosotros comenzamos a sentir una conversión en nuestra vida, ¿quién creen ustedes que es el que se enoja? El maligno. Claro, ¿y por qué? Porque no le agrada. Porque estamos caminando más, acercándonos más a Jesús, al Señor. Es correcto, es correcto. Y de esa manera está perdiendo pues un adepto. Está perdiendo a uno del que estaba haciendo, desgraciando su vida, que es lo que él justamente persigue, que la humanidad se pierda. Porque recuerden que en el Génesis, el Señor en el último día hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Entonces, hacer que el hombre pierda el camino al Señor es ganarle la batalla al Señor. Pues eso es lo que él intenta. Entonces, cuando nos ve caminar, ¿verdad? Cuando nos ve caminar sobre los caminos de la verdad, claro que se disgusta. Está perdiendo su batalla. Y por eso tenemos que tener muy claro ser cristológico, mariológico, neumatológico y comunión de los santos. Es decir, saber la verdad de Cristo y tratar de buscar la verdad en todos nuestros procederes. Mariológico, tener claro que María, si por medio de una mujer que fue, entró el pecado al mundo, por medio de otra mujer que es María, entró la salvación al mundo. Tenemos que tener claro eso. Las oraciones nos comunican directamente con el Santo Espíritu y hacemos ahí el proceso neumatológico. Y el seguir el ejemplo de la comunión de los santos, de la vida de los santos, nos encamina más aún a cultivar esa vida espiritual. ¿Cómo yo la veo reflejada en mi cotidiano vivir esa vida espiritual? ¿Cómo yo puedo perseguir, cómo puedo conseguir esa vida espiritual?
con la Eucaristía, la confesión y la dirección espiritual, en este caso, por un párroco. ¿Verdad? ¿Cómo estamos hasta ahí? Hermano, Sí, una consulta. dígame. De los recursos y medios, este es el cuarto, las prácticas espirituales. Es correcto, o comunión de los santos, sí. Ya. Fernanda Pinela, Matilde López, Flor Domínguez, Paola Matías, Osuni, Onofre, ¿estamos todos lo que somos? No, nos faltan 4. Habían asistido 21 y tengo la justificación de una hermanita que tengo que poner en el listado. Blanca Caguana. ¿Ya? Uy. Blanca Caguana. 18. Leiser Chicha. Bien. Faltan 2 más. 3 más. 4 más. Bueno. Hasta que sigamos avanzando hasta que los hermanos se conecten. Entonces, nos quedamos en esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, hermanito. Dani Luna, Sí. perfecto. Dani Luna, perfecto. Perfecto. Entonces, es la Eucaristía, es la Eucaristía, es la confesión y es la dirección espiritual lo que nos va a llevar a una vida en Cristo. Entonces, nosotros no nos podemos alejar de estos sacramentos. No nos podemos alejar de la confesión, porque tenemos que mostrar un arrepentimiento de corazón a lo que hemos hecho. No nos ponemos a alejar de la Eucaristía porque Él en la Eucaristía es justamente el mismo Señor que nos dijo, y lo recordamos ya hace una semana atrás, coman mi cuerpo y beban mi sangre, ¿sí o no? Sí, así lo dijo. Y eso es lo que nosotros como Iglesia Católica se hace todos los domingos y todos los días. No es más que cumplir los mandamientos del Señor. El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no podrá entrar al reino de los cielos. No lo dijo Paul Benítez, no lo dicen los curas, lo dijo el Señor Cristo Jesús en su palabra. ¿Verdad? Entonces, el movimiento recomienda para esto 3 prácticas. La visita a Jesús sacramentado. En muchas iglesias, los jueves se expone al Santísimo Sacramento del Señor. ¿Sí? Ejercicio de Vía Crucis. ¿Sí? Y la devoción a la Virgen María en la vocación de Virgen del Carmen. Estos son nuestros signos como retiristas. Esto es lo que tenemos que hacer como retiristas. Tener a Cristo Jesús, visitar a Jesús sacramentado y hacer Vía Crucis y sobre todo la vocación de la Virgen María en la Virgen del Carmen. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Esto es lo que nos caracteriza como buenos retiristas. Esto tenemos que tenerlo siempre. Nuestro objetivo es traer al redil todos los hermanitos que están alejados de la iglesia. Y nuestras características
para poder llevar una vida en Cristo son las que están aquí. ¿Cómo debe ser un hermanito de buen militar? Ya lo dijimos. Debe de ser de una gran disponibilidad. ¿Qué más? Pobre de espíritu, ¿se acuerdan? Entusiasta, que dé confianza y sentirse enviado. ¿Ok? ¿Cuáles son los recursos y medios que la usura en el semanario, oración y acción apostólica y prácticas espirituales? ¿Cuáles son las prácticas espirituales? Las tres que están abajo, porque esas son las que nos llevan a la vida espiritual. Perfecto. Hablábamos la clase hace una o dos clases atrás de dos grandes personajes en la historia que son a base de quienes nosotros como artistas nacimos. Decíamos que el hermano Félix, el hermano Rivera, Nelson Rivera, es el fundador del movimiento. Y que tal cual, así como San Francisco de Asís recibió el mensaje del Señor, edifica mi iglesia, reconstruye mi iglesia, dicen que el hermano Rivera, Nelson Rivera, había estado por sí mismo en una misa, en una iglesia, estaba viendo la vocación a la Virgen del Carmen. Dice que él sintió una voz que le decía, como a Francisco, edifica mi iglesia. Por eso es que él tiene muy presente esta imagen de San Francisco. ¿Sí? San Francisco era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre, cuando fue santo, ¿no? Porque él, antes de ser santo, era todo lo contrario. Era un hombre de gente pudiente, de mucho dinero, hijo de comerciantes, le gustaba la farra, la fiesta, le gustaba la vida nocturna y todo ese medio. Luego de ver un cuadro de pobreza absoluta, el hombre se convierte por un asunto de una pandemia, una enfermedad que tienen en ese tiempo, y él cambia su vida completamente. ¿Sí? Ellos se festeja la festividad de este santo, que era redundancia, el 4 de octubre, pero fue canonizado el 16 de julio de 1228. El nombre de Francisco de Asís era Giovanni di Pietro Bernardone, de la ciudad de Asís, por eso es San Francisco de Asís. Este santo... ¿Y por qué se puso Francisco? Porque él decidió poner ese nombre. Este padre, este santo, fundó tres órdenes. Él estuvo en Tierra Santa. Él estuvo estigmas. Él tuvo, bueno, algunas cosas, ¿no? Este hombre fue canonizado por el Papa Gregorio IX, ¿verdad? En la Basílica de San Francisco de Asís, que es en la que hoy se llama así. Pero también fue denominado el santo de los ecologistas. ¿Cuáles eran sus emblemas como santo ecologista? El lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Este santo dice que conversaba hasta con los animales. Decíamos en aquella ocasión que él le decía hermano lobo, hermano perro, hermano pájaro, inclusive a la misma muerte, decía la hermana muerte. ¿Sí? Un hombre que se llenó de mucha santidad y que fue uno de los hombres con el espíritu, creo que más humilde, después de haber tenido todo, vendió toda su riqueza e hizo que sus amigos, que también eran de dinero, vendan sus cosas y lo sigan. Un hombre que hizo mucho por acercar la iglesia a los hombres. Y luego hablamos de San Juan 23, el Papa Bueno. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Verdad? Y decíamos que el Papa Bueno tenía muchas características parecidas para la de Francisco de Asís. Un hombre sencillo de presentación, un hombre sencillo de espíritu, y él también buscó acercar pues a la iglesia a los seres humanos, a nosotros los laicos. Les comentaba yo que él se fugaba del Vaticano
para ir a dar misa a las cárceles, a los hospitales, para darle la comunión a la unción de los enfermos, la comunión a los que estaban por fallecer. Visitaba los barrios pobres de Roma, escondidos. Y él decía, la iglesia es de los pobres, tal cual San Francisco de Asís. Este hombre que fue quien inició el Concilio Vaticano, donde comentaba al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ya los curas daban la misa de frente a la feligresía y todo. Este hombre inicia el concilio, pero no pudo terminarlo porque él murió por un cáncer estomacal que tuvo. Hay, como les decía ese día, hay un video, hay un CD con la vida del padre, del Papa Juan XXIII. Este hombre santo no permitió que se le inyecte absolutamente nada para el dolor, porque él decía que quería sentir el dolor, que lo mínimo que podía hacer es sentir el dolor de la muerte, como Cristo entregó hasta la última gota de sangre por nosotros. Bien. Miren esa santidad de ese hombre. He echado esa agua de eucalipto que está en esa olla. Lávate y échate atrás esa de ahí. Después decíamos del emblema del movimiento. ¿Cuál es el emblema del movimiento, hermano? Amor, entrega y sacrificio. Uh-huh. ¿Y esto nos daba qué? Nos daba un estilo específico y fortalecía nuestro espíritu. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Amor, ¿por qué? ¿Quién o qué o cómo fue la prueba más grande de amor que ha existido en la faz de la tierra y en la historia? Que Jesús murió por nosotros. Esa es la prueba más grande. Decía Jesús a sus apóstoles, el que da la vida por sus ovejas. Después lo dijo, el que da la vida por sus amigos. Y mira tú, muchas personas que leen mucho la Biblia y que, bueno, la han discernido, dicen que ustedes recuerdan a cuál de los patriarcas se le pidió que entregue a su hijo. Abraham. Abraham. ¿Y lo iba a hacer o no? Sí lo iba a hacer. Por eso a él se lo llama el padre de la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y el Señor que estaba viendo que ese hombre estaba dispuesto a obedecerlo en todo. No permitió que sacrifique a su hijo. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque él sí lo iba a hacer. Miren ese amor tan grande. El Señor nos creó, el Señor sabía que nos vamos a perder y que íbamos a necesitar de su hijo para volver a él. Y nos lo entregó para que así fuese. Prueba más grande de amor que esa es muy difícil que podamos encontrar. Pero decíamos que el amor es la presencia o signo de la presencia de Dios en el mundo. Y que la espiritualidad del retirista debe estar basada en caridad, que es amor fuerte y central, compasión, búsqueda, apoyo y entrega. Y hablamos entonces de entrega. Jesús dice, no hizo nunca hablar de ser hijo de Dios. Él fue muy normal, ¿no? En la cruz, hasta sus ropas se las rifaron. Y mira que ya estando en la cruz y viendo el sufrimiento de su madre, le dice a su discípulo amado que era ¿quién? Juan. ¿Qué le dijo? Madre o no, mujer. Mujer le dice, mujer. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Dos grandes cosas. No hay una agüita con unas galletitas. La primera y la segunda. Dos. La primera nos estaba dando como madre del mundo, representado en Juan, a su madre, es decir, a María. ¿Eso no es? Sí. Sí, hermanito. Ok. Y la segunda
que la costumbre judía era, de aquel tiempo, que al morir el marido de la mujer, ella tenía que irse a vivir con los hijos o con uno de los hijos. Entonces, ¿tenía marido la Virgen María? No. No, Ya había No. muerto José, ¿verdad? Y estaba muriendo Ya ¿quién? había muerto. el hijo, Y entonces, ¿por qué le dice eso a Juan? porque no tiene más hijos. Ajá. Y eso es una prueba más en la palabra de la virginidad antes, durante y después del parto de María. ¿Es o no es? Así es, hermanito. Amén. Amén. Es una prueba innata, porque la costumbre era, si había tenido más hijos, se quedaba con otro de sus hijos y estaba arreglado el asunto. ¿Sí o no? Así, sí, hermanito. Pero Cristo, consciente y lleno de amor por su madre, a sabiendas que se quedaba sola, la entrega a Juan como madre para que su madre no quede sola. Porque entonces, al quedarse sola, ella tiene que andar de negro y vagando por las calles de Israel. Entonces, esa es una prueba más de la virginidad de nuestra Madre María. ¿Sí? Hermanito Paul, tengo una pregunta, si me ayuda. Escucho. Sí, ¿en qué capítulo y versículo de la Biblia dicen que es el apóstol Juan? Porque dice el apóstol amado, pero no encuentro el nombre. Es que el apóstol amado era Juan. Juan, claro. Si usted va Sí, más En atrás, otros versículos dice que su así apóstol es. amado es Juan. Así es. Ujú. Pero de casualidad sabe cuál es. No, yo la verdad tendría que investigar para decir. Ok, gracias. Déjeme ver si me voy a dar con el mataburro, que es el Google, ¿no? Ese es el que uno lo desasna. Yo le digo mataburro yo. ¿En qué versículo se habla de que Juan es el apóstol amado? Juan 9:20 de la noche menos 22. Esto dio pie a uno de los miembros más ilustres de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, Marie-Émile Boismard, a manifestar que Juan Zebedeo fue el discípulo amado, quien junto con Pedro y Santiago estimaban a Jesús de un modo particular. Dice Juan 21, versículos 20 y 22. ¿Tiene la Biblia en la mano? Sí, hermanito, estoy anotando. Juan 21, versículo 20. Versículos 20 y 22. Sí, ya, ¿Qué dice ahí? 20, 22. 20, yo tengo la Biblia. 20, No, Juan 21. Pedro miró atrás. Juan 21, 21, versículos 20 y ya. 22. Versículo 1, 10 dice. Pedro Juan miró 20. atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, Amado. el Ahí. que en el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, Perfecto. ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti te importa, tú sígueme. Pero ahí no dice, Juan solo vuelve, dice el amado nomás. A ver, vuelvo a leer. Dice, ¿por qué mamá? Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: En la Señor, cena, ¿cuál fue el discípulo que se inclinó en el pecho del Señor? Juan. Juan, 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 ¿Sí? lea un poco antes, hermanito, un versículo antes. Mande, mande. ¿cuál? Un 19, poco antes. ¿cuál pero? Del versículo que estaba Lea, leyendo pues. un poco antes. En verdad, Jesús, ¿el 19 o el 18? Desde el 18, para ver. Hay agua En verdad, caliente. cuando eras agua joven, caliente. tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías, pero cuando llegues agua a caliente. viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús le dijo para que Pedro comprenda en qué forma iba a morir y dar gracias a Dios, y añadió: sígueme. No tampoco dice ahí. No. Bueno, entonces,
Para concluir, el retirista debe caminar en el siguiente orden de su vida: Dios, iglesia, familia y parroquia en un solo renglón, trabajo y prójimo. Es decir, tiene que dar prioridad primero a Dios, en el siguiente renglón, familia, iglesia y parroquia, porque en muchos casos decíamos que la iglesia o la parroquia termina siendo también familia del Señor, la iglesia y la parroquia, ¿se acuerdan? Entonces eso va en un solo. No sean malitos, pongan el mute, ya mismo terminamos y pueden conversar. Mucho ruido, sí, no, ¿Sí? no deja escuchar bien. De ahí viene el trabajo y luego el prójimo. El sacrificio, bueno, yo creo que si nos ponemos a ver toda la vida de Cristo, toda la vida fue sacrificio. Hasta en los momentos antes de parir, el Señor tuvo que en la panza de María viajar de un lado a otro, en la oscuridad de la noche, San José. Luego, con ya nacido el Señor, Herodes mandó a matar a las criaturas, vuelve a huir el Señor. ¿Sí? Luego los 40 días y 40 noches, en los 40 días en el desierto, luego la persecución que sufrió porque los fariseos querían encontrarlo culpable y lo asediaban. Luego su encarcelación, pasión y muerte. Sacrificio todo el tiempo. Tanto que tú y yo, hermano, hemos sido pagados a precio de sangre. Dio la última gota de sangre por la salvación tuya y mía. Este ha sido el repaso, hermano, a breves rasgos. No tan breve, porque no hemos llevado más de una hora. ¿Sí? Espero les sean de mucha utilidad. Correcto. Igual ustedes tienen todas las charlas y si ustedes quieren les puedo enviar esto que está aquí, están todas las que hemos dado en una sola, para que tengan ya, porque tengo entendido que a algunos se les dañó el celular, otros se conectaron después, otros no estuvieron en las primeras clases. Si quieres envío esto por el medio, ¿les parece? Sí, hermanito, gracias. Sí, hermanito, envíe por favor. Sí, por favor, gracias, hermanito. Chévere, yo les envío para que tengan todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Para podernos retirar, vamos a rezarle a nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Sagrada Virgen del Carmen, la muerte me está esperando hoy. Mas como soy tu devoto, no es muerte, sino un regalo. Bajó la Virgen del Carmen al purgatorio, sacó un alma tan pecadora que de Dios alcanzó un perdón. Vino el sayón y le dijo: ¿cómo es posible, gran señora, que una alma tan pecadora haya alcanzado el perdón? Bajó el Señor y le dijo: quítate de aquí, maligno, quítate de aquí, sayón, que si es devoto de mi madre, faltar no le puedo yo. Quien reza esta oración todos los días del año, sacará un alma en pena y la suya del pecado. Quien la sabe y no la reza, quien la escucha y no la aprende, el día de su muerte sabrá lo que esta oración contiene. Amén. Que tengan una linda semana, mis estimados hermanos. Cuídense mucho, por favor. Ya pasamos Amén, el hermanito. asunto de Igualmente, la Dios me presión lo bendiga. de las elecciones. Ahora, por favor, cuidemos nuestra salud, ahora y Dios los siempre. bendiga, Y hermanito. no solo la del cuerpo, Gracias, sino hermanito. también Cuídese. la del espíritu. Bendiciones, cuídense mucho. Buenas noches. Bendiciones, hermanito. Buenas noches, hermano. Para todos. Bendiciones. Y en Envíe Señor, Espíritu y todo todo será será creado. creado. Y Renovarás renovarás la fuerza. Oh Dios, que se instruye los los corazones corazones fieles. fieles. Con Con la la luz luz del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Concédenos que sintamos rectamente. Con el Con el mismo y espíritu. gocemos siempre. Y gocemos siempre tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Por Señor. Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Entonces, ¿cómo hay que interpretar las Sagradas Escrituras? Como tal, aquí está, hay que interpretar la Biblia, la Sagrada Escritura, con la luz y la gracia del mismo Espíritu Santo que la ha inspirado. Porque ya sabemos que la inspiración vino del Espíritu Santo. Entonces, con la misma luz y la misma gracia. ¿A quién inspiró el Espíritu Santo? A estos profetas, a estos apóstoles
que fueron regando la buena nueva que hizo el Señor. Entonces, con esa misma sabiduría, con ese mismo espíritu, tratar de interpretarlas, o sea, cómo vamos a tratar de interpretarlas, invocando, como lo hicimos ahora, y más adelante vamos a ver puntos. Voy a explicarles lo que es la exégesis, que vendría a ser importante dentro de esto de la interpretación, que va a ser la explicación actualizada de un texto bíblico. El exegeta tiende un puente entre el texto que ya tiene muchos siglos y el hombre contemporáneo, nosotros, con sus inquietudes y preguntas existenciales de hoy, porque tenemos inquietudes y tenemos preguntas existenciales que deberían llenarnos leyendo la Biblia, pero muchas personas, inclusive nosotros, no lo hacemos así porque, no sé, somos como somos y no confiamos tanto en el Señor como para ver que está ahí lo que nos dice el Señor. Entonces, él como tal, a mí me gusta usar la palabra aterriza. Aterriza lo que vendría a ser este texto de muchos siglos, a lo que vendría a ser, a lo que conoce la Escritura. O sea, van a estar en comunión en lo que vendría a ser la iglesia interpreta, y la exégesis lo aterriza referido a lo que vendría a ser lo que interpreta la iglesia. La exégesis no debe estar en contra del consenso unánime de los padres de la iglesia, porque siempre hay un concilio, el referente que ya les expliqué que vendría a ser este canon, este concilio que vendría a ser qué libro fue inspirado, qué libro no fue inspirado. El exégeta también se actualiza y actualiza estos textos y dice, la iglesia lo ha dicho así y yo también lo voy a decir así. También se debe tener en cuenta la analogía de la fe, que lo vamos a ver más adelante, qué significa esta analogía de fe. Para esto van a haber diversos sentidos de la Biblia. Dentro de cualquier lenguaje van a existir cosas, en cambio, y así mismamente va a estar dentro de la Biblia, van a haber sentidos. Dos muy importantes, el sentido literal y el sentido espiritual. En el sentido literal no significa interpretar al pie de la letra el texto, sino que vamos a basarnos en cuanto a la crítica literaria y a la crítica histórica. Que la crítica literaria va a ser descubrir más que todo, analizar un poco lo que vendría a ser este género, qué género está escrito, que vamos a ver, no me enfoco mucho porque me di cuenta que en el pensum la clase siguiente va a ser hablar de los sentidos más propios de la Biblia y los géneros, así que lo vamos a dejar por ese lado ahí para que la siguiente clase lo podamos profundizar un poco más. Pero vendría a ser este género, la crítica va a ser en cambio al qué género cuenta, por ejemplo, van a haber muchos géneros en el lenguaje que nos han explicado de niños, y también la Biblia cuenta con géneros, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase para no profundizar tanto en este sentido de la Biblia. Y la crítica histórica, que esta sí va a estar, qué preguntas, analizar qué historia había, qué pasaje bíblico y por qué, qué ubicación, qué época, qué lectura, qué cultura, más que todo dentro de ese tiempo, y que lo explica así la Biblia. Por ejemplo, qué sé yo, qué taparrabos, qué papiros, de tantas cosas, y vamos a analizar esas cosas. Ese es el sentido literal y las críticas históricas y literarias. Y en el sentido espiritual se va a basar todo lo que vendría a ser la interpretación, que va a decir, supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoye en sus escritos. ¿Qué vendría a ser esto? Simplemente el ponernos como tal inspirados, sentir que solo la palabra que está ahí, o sea, estos dos sentidos, tomarlos así, se juntan y vamos a poder interpretarlos. Tomamos lo literal, que vendría a ser la palabra, pero nos dicen, no nos quedamos ahí en eso. Va a superar este conocimiento, va a superar lo que está escrito. Eso va a ser el sentido espiritual. O sea, superar y ver más allá de lo que nos dice literalmente la Biblia. Decir, ¿qué me dice Dios de esto? Eso va a ser el sentido espiritual. Y nos apoyamos en sus escritos. También vendría a ser lo que dentro de esto va a haber una subdivisión del sentido espiritual, que vendría a ser el sentido pleno y el sentido típico, que el sentido típico va más a lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. El sentido pleno, que significa ver este texto a la luz de la totalidad de la Escritura. O sea que este texto va a estar analizado en conexión a lo que explica
que lo que explica y lo que profundiza, y lo que nosotros vamos a profundizar en este texto, qué es lo que nos dice Dios, qué es lo que nos dicen los profetas, aterrizarlo, como lo venía diciendo, del sentido literal de la historia. Obviamente, en esa historia, de esa cultura, habían diferentes acciones. Aterrizarlo ahora acá, como vendría a ser la exégesis, que es aterrizar este libro, actualizar este libro a lo que vendría a ser el hombre contemporáneo, nosotros, y poder verlo así en la totalidad de la escritura. Y el sentido típico que vendría a ser leer toda la Biblia en referencia a Cristo, que Cristo va a ser este nuevo origen, que Cristo va a abolir todo lo que fue el Antiguo Testamento y va a ser el nuevo que lo menciona misma, el nuevo Adán, el nuevo Moisés, que vendría a ser más que todo el nuevo libertador y que nos liberó y que sacrificó su vida por nuestros pecados. Esto vendría a ser el sentido típico, dentro de toda la grandiosidad de que es el sentido espiritual, uniendo estos dos. Va a aparecer la analogía de la fe que ya se lo mencionaba anteriormente dentro de la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Qué va a ser? La analogía de la fe significa la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí. Les pongo un ejemplo. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ojo que lo tomamos del Antiguo Testamento, pero es una fe que fue inspirada hacia este profeta Isaías y lo dice como tal, y que ya podemos determinar, inclusive que en la anterior clase hablamos de la inerrancia, que no había error alguno, que Dios cumple sus promesas, y tanto que hablamos en la clase pasada, y vamos a aterrizarlo a lo que vendría a ser el Nuevo Testamento de San Mateo capítulo 1 versículo 22 al 23, y dirá: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta, se refiere a Isaías: ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Podemos determinar así esta conexión que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. Una misma fe que habla de que va a venir nuestro Salvador Jesucristo y que le vamos a poner el nombre de Manuel, que significaría más adelante que, si que desean leer, va a decir Dios con nosotros. Y es este mismo Jesucristo, es el mismo Jesús, nuestro hermano, que ya conocemos tanto de Jesús. Y esto se va a basar en la analogía de la fe, de unir estas dos partes dentro de una misma fe. O sea, es la misma fe de Dios que Dios otorgó a estos profetas y a estos apóstoles. De eso se va a basar la analogía de la fe. Entonces, para todo esto de las Sagradas Escrituras van a haber criterios. Siempre va a estar apoyada porque debería haber como tal un apoyo como tal que diga la Iglesia Católica lo dice así, no por algo, sino que debe ser así. Y menciona la lectura en el Espíritu. O sea, van a haber un sinnúmero de criterios. Como primer criterio va a estar la lectura del Espíritu, que hay que leer, como ya les mencionaba, leer la Biblia con el mismo espíritu con el que se ha sido escrita. Debe ser una lectura centrada en quién, en Dios, centrada en Cristo. Si lo mencionamos, si leemos el Antiguo Testamento, centrada en Dios, que había un Dios que hizo todo, y creer más que todo, lo unimos, inclusive que mencionaba la clase pasada, a que Dios cumple todo, que Dios no tiene error. Hay que leer, lectura en el Espíritu de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que ya envían al mismo Cristo, leerlo creyendo que es el mismo Cristo, el Hijo de Dios. Leer también tras la intención del autor, tratar de ver que el autor mismo, o sea, podemos decir que es el profeta. En la anterior diapositiva, el profeta Isaías nos dice, o que el apóstol San Mateo nos dice. No, más que todo, centrarnos que el autor es el Espíritu Santo. Saber que esto nos está diciendo el Espíritu Santo y que no hay error alguno dentro de lo que nos está diciendo. Como tercer criterio, vamos a saber que el contenido y la unidad de toda la Biblia vendría a ser lo que este exeta nos está aterrizando. O sea, está aterrizando este conocimiento dentro del antiguo a lo que vendría a ser este hombre contemporáneo. Esto va a ser el contenido y la unidad de toda la Biblia, tanto a la analogía de la fe, que está más adelante. También como criterio va a estar la tradición viva de toda la iglesia. ¿Qué tradición quiere significar? Primeramente, la tradición que fue apostólica, que fue
como tal, Cristo mismo la dejó y dijo, dar todo lo que conocen de mí, o sea, vendría a ser la buena nueva, brindárselo a toda la iglesia que va a partir de Pedro, y iglesia somos nosotros. Por mucho que se diga, vamos a estar en cuenta de toda esta tradición y tener en cuenta que fue así, Dios envió y nos envía también a nosotros, ya está en nosotros ir y predicar su santa vida, su santa Biblia. También va a estar la analogía de la fe, que yo les expliqué anteriormente, que va a ser esta conexión de capítulos, libros de una misma fe, que va a hablar de una misma fe. El profeta lo dice porque Dios se lo dijo y lo afirmamos diciendo en el Nuevo Testamento, fue así como lo dijo. Debe tratarse También actividad de juicio. Decir más que todo, Se escucha un, no sé, no se escucha una interrupción. Entonces, como le mencionaba, objetividad del juicio. Al interpretar un texto bíblico, no olvidar el influjo de lo que vendría a ser nuestras actitudes. Esto es más que todo muy importante, porque si no vamos a ver, qué sé yo, tenemos un problema muy grande y obviamente debemos dejar ese problema fuera. Muchas personas nos han dicho, y cogemos la Biblia y tener y decir y centrarnos en el Espíritu, pedimos al Espíritu Santo, que hacemos la oración, la invocación al Espíritu Santo, y dejamos todo esto negativo y lo dejamos de lado. Hay que tener objetividad y decir, Dios me va a hablar, no me voy a dejar llevar por ese sentimiento negativo que ha venido de mí afuera o que alguien me lo dijo y que, qué sé yo, nos tenemos en la cabeza tanteando. No, hay que ser objetivos. Más que todo, de eso se trata el criterio de la interpretación, de ser objetivos al abrir la Santa Biblia y ver, decir, Dios me va a hablar porque esa es la intención, la lectura del Espíritu, la intención que el Espíritu Santo nos quiere decir. La Biblia nos dice así, la tradición de que los apóstoles también nos hicieron así, que la fe es una sola y tener objetividad. Entonces, ya tras estos criterios, vamos a decir, el sentido de determinadas palabras es clásica la palabra, por ejemplo, aquí poniéndole un ejemplo de lo que vendría a ser quedarnos en un sentido literal negativo, que vendría a ser la palabra hermanos de Jesús. Algunos protestantes aprovechan esta palabra para negar la virginidad de María. No sé si algunos han escuchado, pero es algo que repiten y que es muy cansón que ellos crean esto, o sea, que alguien venga y se los explique y aún siguen creyendo y cayendo en esta falsa fe. Y que no saben que el término hermano abarca también a primos y a parientes. Ellos no toman en cuenta el sentido literal que ya les explicaba, hacer esta crítica de género literariamente y la crítica de la historia. En esa historia se le decía hermanos a inclusive primos y parientes cercanos. O sea, esto no ven nuestros amigos protestantes, por decirlo así. Estos no ven y se centran en la literalidad de los ojos y la palabra. Hermanos de Jesús. Ah, entonces María tuvo más hijos y riegan tantas cosas de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Entonces, por eso nos dice la Biblia, interprétenlo de esta manera. No literalidad de decir, literalidad del mundo y leer, como más adelante se les puede explicar, que dice otro texto bíblico que no lo anoté aquí, que se me pasó por alto, pero lo tengo acá, que dice Mateo 5, 39, 41. No, perdón, sí, Mateo 18, versículo 9. ¿Qué va a decir? Si tu ojo te escandaliza, córtatelo. Puedo hacer o sea, tomarlo como chiste y decirle a los protestantes mismamente, si analizan esta palabra literal, hermanos de Jesús, ¿por qué no toman este texto bíblico y se cortan el ojo si lo van a tomar así? O sea, pensando en que la misma literalidad que toman estos hermanos protestantes. Más no es así, que si tu ojo te escandaliza, córtatelo. Dios no te está diciendo que sí, que miras mal, tienes tentaciones con tu ojo, porque el ojo entra bastante cosas. No te está diciendo córtatelo, literalmente. Te está diciendo cambia de vista, cambia de visión. Si tú miras el pecado, no lo mires, o sea, obvia, o sea, cambia esta actitud del mirar este pecado. No te está diciendo como tal, córtate el ojo, porque sería un mandato muy, muy, muy malo de Dios, ¿no? Así que
Por eso le pongo el ejemplo aquí. Existieron hermanos de Jesús que fueron sus primos en su tiempo. Por eso hay que hacer esta crítica histórica. No solo centrarnos en una palabra y decir, por ejemplo, si no les explico esto y ustedes están leyendo la Biblia y llegan al versículo que dice hermanos de Jesús, se van a quedar como que, uy, es verdad lo que nos dicen. Y no es así. O sea, ya se lo estoy explicando yo. Y hay que basarse en que en esa crítica histórica, hermanos de Jesús vienen a ser sus primos, sus parientes, sus tíos. Inclusive si ahorita lo aterrizamos como un exegeta lo haría, diría que yo les digo a ustedes, mis hermanos, no vendrían a ser mis hermanos de sangre, pero vienen a ser mis hermanos de Cristo. Y no por eso un protestante va a decir, como son tus hermanos, tu mamá tuvo más hijos. No, o sea, es algo muy, muy loco que vienen a pensar estas personas y que no es lo acertado. Entonces, para ya no meternos en polémica con estos hermanitos, vamos a seguir y decir, y esto lo tomé como tal literal porque es importante, y decir, estos principios, estos criterios que ya leímos anteriormente, no son fórmulas mágicas para abrir la combinación de una caja complicada. ¿Cuál es esa caja complicada? La Santa Biblia. Son pistas de apoyo para entresacar el mensaje de Dios en la Biblia. Lo más importante es la fe. Creo que Dios es el autor de la Escritura. Creo que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores sagrados. Creo que el Espíritu Santo asiste al magisterio para la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura y que creo que la tradición contribuye a la recta interpretación de la Escritura. Creo que los fieles cristianos, con su vida guiada por la fe, constituyen también la tradición viva. Y sin fe no se entenderá nunca la Biblia en toda su profundidad. O sea, más que todo, Dios nos dice, se los pongo como importante, y deben tener en cuenta que si no tenemos fe, por mucho que queramos interpretar la Sagrada Escritura, no nos va a llegar. Entonces, esto nos dice, no son fórmulas mágicas. Hay que ir paso por paso y hay que tener una comunión con Cristo y con Dios y saber y creer y decir, Dios es único, Dios no comete errores. Si Dios los pone es porque es verdad y que estar ahí, o sea, estar completa fe y que venga lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Por muy negativo y que porque van a aparecer palabras dentro de la Biblia que lo vamos a tomar como que, uy, esto me está pasando a mí y que fuerte, ¿no? Pero hay que tomarlo así y no ver en estancarse, sino ver en... Dios nos dice que subamos, Dios nos dice que nos convirtamos. O sea, obviamente está también el lado de las dos elecciones. Nosotros elegimos siempre, nosotros vamos a elegir porque Dios nos ama y nos da esa elección. Elijan por favor el camino del bien. Una vez más se nos dice. Entonces hay que tener en cuenta eso y tener fe, porque si no, no se entenderá la Biblia en toda su profundidad. Bueno, vamos a pasar a la lección. Bueno, antes... Uy, se me fue. A ver, esto. Ya. Antes que nada, tener ahí en cuenta que es cómo se interpreta la Sagrada Escritura. O sea, como tal, ¿hay alguna pregunta ahí que activen su micrófono si tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sigo? ¿Prosigo? Avanzo. ¿Sí? ¿No? Ya, cerrado. Entonces, vamos a proseguir. El otro punto que nos dan es la lectio divina. Si alguien lo ha escuchado, increíble porque es algo muy importante. Ya entraría a una interpretación más avanzada. La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico. O sea, dentro de nuestra carrera puede existir lo que hemos estudiado académico, leerlo así, por leer, sino espiritual. Como tal, le digo, hasta el sentido literal, no quedarnos solo en eso, sino el sentido espiritual. Uniendo estos dos, vamos a tener la interpretación. Y lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal. Escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, o sea, ya es espiritual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad y por tanto también del obrar, del buen obrar. De esto se basa la lectura divina, de una lectura que nos permitirá conocer a Dios, de una lectura con Dios,
Es así de simple. Esto va a ser la lectura divina. El Papa Benedicto XVI nos recomienda esta antigua esta antigua práctica que literalmente quiere decir lectura con Dios. Lectura divina es una lectura con Dios, de Dios. Vamos a tratar de leer. O sea, obviamente estando con Dios, vamos a tratar de leer a Dios. La lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. ¿Qué nos dice aquí? Que Dios nos va a hablar y debemos de tener el corazón abierto a lo que nos vaya a decir Él. Es así, esta oración es una lectura de Dios. Y nos van a dar también unos pasos de la lectura divina. Cómo orar con la palabra de Dios. Y va a decir, invoca. O sea, como ya nosotros lo hacemos porque hemos creído y nos lo han dicho dentro del movimiento. Invoca al Espíritu Santo. Es lo más importante porque si no, nos vamos a quedar en un simple y mero conocimiento. Ya ahorita podemos entenderlo y estar llenos y nos llenamos cada vez de más de Dios y eso es muy bueno. Invoca al Espíritu Santo. Segundo punto, lee muy despacio el texto bíblico porque se nos puede en nuestro leer, por eso lo menciona, no lean académicamente, porque leer académicamente es así, ya. No, lean despacio, qué sé yo, Dios creó el mundo en 7 días, bueno, va a decir tantas cosas. Así, despacio, entendiendo lo que nos quiere decir el autor, que es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Medita. ¿Qué te dice la palabra que has leído lentamente? O sea, leerlo lentamente hasta la idea. De tal, que sea un versículo 1, punto, antes de comenzar el 2, ¿qué dice ahí? Analícenlo. En cada rato medita. Ora, como cuarto. Responde al Señor que te ha dado su mensaje en la palabra meditada. Quinto, contempla, quédate impresionado, fascinado, en silencio, en calma. ¿Cuándo ocurre esto de fascinado? Es cuando nos damos cuenta que Dios en realidad tiene la sabiduría y tiene la solución a lo que nos está pasando. Lo leemos y vemos, ve, aquí ha estado. Nos quedamos así como que, wow, si en ese tiempo existía y hubo una solución que dio un profeta, acá también puedo tomar esta solución y nos quedamos fascinados con lo que nos puede y nos dice Dios. Y como último punto, el actuar, hacer un compromiso que brote de este encuentro con el Señor, porque es así, hay que comprometernos a decir, Dios nos está diciendo algo en otra palabra, comprometámonos a hacerlo, porque si no, no vamos a estar con Dios, no vamos a estar en una común unión con Dios. Es así, tuvimos estos 6 pasos de cómo orar con la palabra de Dios dentro de la lectio divina que es el leer en Dios. Y bueno, ahí, antes de pasar a la tarea, que tenemos 6 minutitos, yo creo que ha quedado todo claro y podemos pasar a lo que vendría a ser la tarea. ¿O no? ¿Alguien tiene una duda? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen unas dudas? No, hermanito. No. Entonces pasamos a lo que vendría a ser acá. La tarea. La grandiosa tarea, que no fue tan difícil, traté de hacerla lo más centrada. Y puse interpretar en su sentido literal y en su sentido espiritual 2 textos bíblicos, solo 2 textos bíblicos, nada más. Interpretan en su sentido literal. Hagan críticas de cómo vendría a ser cualquier texto que tomen. Críticas de género, tal cosa, más que todo la crítica histórica. Centrarse en la cultura que existía en ese tiempo, analizar un poquito eso y el sentido espiritual. ¿Qué dice Dios dentro de estas palabras que podrían ser literales? ¿Qué dice Dios de esto? O sea, no centrarse en la palabra que está ahí. 2 textos bíblicos, así sean del Nuevo o del Antiguo. Toman esos 2 textos bíblicos y hacen un sentido literal y un sentido espiritual. Y listo. ¿Alguna duda para esa tarea? ¿Sí, no? No, sí está claro, hermanito. Ya, sí está claro entonces. Bueno, entonces tengo 5 minutos para responder alguna dudita antes de irnos a la oración final. 2 de cada uno, 2 textos de cada uno.
No, o sea, tú escoja, por ejemplo, un texto y hace el sentido literal y el sentido espiritual. El otro texto, un sentido literal y un sentido espiritual. O sea, dijo que haga unas críticas. ¿Y cómo cuáles son las críticas? Sí, qué sé yo, por ejemplo, puede decir, no sé, que se me ocurre alguna cita bíblica que diga, por ejemplo, que ya se lo mencioné, lo del ojo por ojo, diente por diente, es algo literal que podemos tomar. Y el sentido espiritual sería, qué sé yo, y que nos dice Dios. Bueno, podemos interpretar de muchas maneras. Cada uno tiene su manera de interpretar. Ponerle ahí el sentido espiritual, que vendría a ser algo más a nuestro, y el sentido literal, decir, en ese tiempo decían tal cosa, en ese tiempo tal cosa, y estamos más con Sí, el mandato. o sea, cogemos un texto bíblico y lo interpretamos en sentido literal y en sentido espiritual. Luego Exacto. cogemos otro texto y lo interpretamos en sentido literal y en sentido espiritual. Así, ¿verdad? Exacto. Eso. Así nomás. Solo dos. De ahí por ahí. Y me lo envían. Ya saben hasta cuándo. Tienen hasta el... Que comencemos la próxima clase. Que vendría a ser el próximo lunes. Hasta ahí tienen para enviar. Hermanito, ¿sí te ha llegado mi tarea? ¿Mandé? ¿Te ha llegado mi tarea por correo? Sí, todo eso. Bueno, no les contesto, pero sí. Ya está todo archivado. Y gracias. Igual envíenme las tareas. Y se archiva todo. Yo archivo todo. Está ahí. Están ahí entregados y no entregados. Hermanito, Matilde Sí. López soy yo. Estoy con mi esposo enfermo, he estado en Solca y no le he podido enviar, pero me voy a poner al día en esta semana, por favor. Ya, manito, usted me envía nomás, no se preocupe en tal caso. Y que Ya, se mejore hermano, su esposo. Hermanito, una preguntita. ¿Cuántas tareas vamos con la de hoy? Es para revisar mi cuaderno si estoy al día en todas mis tareas. 7. Son 7 clases, deberían de tener 7 tareas. Oh, ya, gracias, hermanito. Ya, hermanita. Entonces, antes de despedirnos, vamos a hacer que vendría a ser la última oración. Entonces, listo, vamos a hacer la oración y si se nos corta, se nos corta. Bueno, nos despedimos de nuestra madre porque es importante y que es la madre de nuestro Señor y solo tuvo un hijo como tal. Vamos a decir, Sagrada Virgen del Carmen, la muerte me está esperando. Me está esperando. Más como soy tu devoto, no es muerte sino un regalo. Bajó la Virgen del Carmen al purgatorio. Sacó un alma tan pecadora que de Dios alcanzó el perdón. Vino el sayón y le dijo, ¿cómo es posible, gran señora, que un alma tan pecadora haya alcanzado el perdón? Bajó el Señor y le dijo, quítate de aquí, maligno, quítate de aquí, sayón, que si es devoto de mi madre, faltar no le puedo yo. Quien rezar esta oración todos los días del año, sacará un alma en pena y la suya del pecado. Quien la sabe y no la reza, quien la escucha y no la aprende, el día de su muerte sabrá lo que esta oración contiene. Amén. Amén. Entonces, listo, queda un minutito para hacer. Alguien puso hermanito Manuel Jiménez. Hermano Napoleón, dígame. Antes que se acabe el tiempo, se va. Hermanito Napoleón. Bien. Hermano Napoleón. ¿O alguna pregunta ahorita antes que pase hermano Napoleón? No está, él salió de la clase. ¿Las qué? Que no está Hermanito, son 4 citas bíblicas entonces. No, 4 citas bíblicas no, solo son 2. Hermanito Manuel, buenas noches. Sí. Hermanito Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Iba a enviar algo personal, pero mejor yo lo llamo después. Ahí me escribe por WhatsApp, ya entonces. Estaba escribiendo y se me fue el mensaje. Yo iba a completar unas cuantas líneas, por ese motivo se adelantó. Pero más luego lo llamo, ¿ok? Gracias, hermanito. Buenas noches. Bendiciones. 4 citas, no, solo son 2 antes que se acabe. Solo 2. Una cita bíblica analiza el sentido literal y el sentido espiritual, y otra cita bíblica. Solo 2 citas bíblicas. Ya, ok, gracias. Sí, igual me escribe ahí alguna cosita para analizar, que ya mismo se acaba la sesión. Y bueno, despidiéndome, que tengan una linda semana
y que pasen todos bien y que, como Dios nos dice este domingo, que la paz esté con nosotros y que en realidad la paz esté con ustedes.